Chicos, buenos días. Bienvenidos al aula virtual del curso de Educación Cívica. Soy el profesor José Luis Vigo y el día de hoy les he traído un tema bastante interesante. La situación que estamos viviendo en la actualidad, esta pandemia que estamos viviendo, ha puesto de relieve, ha hecho visible muchos de los errores o las falencias que los distintos estados, las distintas naciones tienen. En particular, en nuestro país, el Perú ha revelado las falencias en el sector salud, en el sector educación, en distintos rubros. Pero, en concreto, cuando se decreta el estado de emergencia, el gobierno peruano asume cierta postura, que es la de, por ejemplo, la cuarentena, o mejor entendida como aislamiento voluntario, en la que yo prefiero aislarme en mi hogar y no salir para evitar el contagio. El aislamiento social, por ejemplo, mantenerme a 1 metro de distancia de las demás personas para evitar también propagar el virus. Situaciones como esas han sido promulgadas a través del llamado estado de emergencia. Pero aquí va el punto. ¿Qué es el estado de emergencia? Es una situación única en su género. ¿Existen otros estados semejantes? El día de hoy justamente vamos a hablar un tema que compete bastante a ello, que es el tema llamado los regímenes de excepción. En nuestra constitución política actual se contemplan 2 regímenes de excepción. El primero, que es el estado de emergencia, ¿sí? Y el llamado estado de sitio. Estos 2 regímenes de excepción se contemplan en nuestra Constitución Política del Perú. Ahora vamos a conocer un poco más sobre ambos regímenes de excepción. El primero, el que nos hace más conocido, el que nos hace más popular probablemente por la situación que vivimos en la actualidad, es el llamado estado de emergencia. ¿Cuándo se produce el llamado estado de emergencia? Pues se produce a causa de la perturbación de la paz, ¿sí? Cuando se perturba la paz, el bienestar social, ¿por culpa de qué? Probablemente una catástrofe que afecta a la nación. Una catástrofe que puede ser, por ejemplo, un desastre natural, como sucedió hace algunos años atrás en el norte por el fenómeno del Niño Costero. Se declaró el norte en estado de emergencia, como sucede actualmente en todo el país por este estado de emergencia sanitaria producida por la propagación del coronavirus. Este tipo de catástrofes, tanto sanitarias como desastres naturales, son los que van a producir el llamado estado de emergencia. El gobierno decreta el estado de emergencia con la finalidad de poder liberar a partir de ello un presupuesto y ciertas directrices que permitan encontrar una solución para esta catástrofe, para estos problemas. Se busca dar una solución a esta dificultad. Ahora, durante el estado de emergencia se suspenden algunos derechos, ¿sí? Básicamente derechos constitucionales como los de la libertad y seguridad personal. Por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio también se suspende. Si anteriormente, por ejemplo, un policía no podía entrar a la fuerza a tu hogar, tú tenías que exigir una orden del Poder Judicial. En la actualidad no, en la actualidad la policía podría irrumpir en tu vivienda si es que ve tal vez alguna actividad que pueda ir en contra de la seguridad de los demás. Algo semejante sucede con lo que es la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Si anteriormente tú tenías libre albedrío para transitar por donde te plazca, hoy en día no puedes salir así por así a las calles, principalmente en momentos de toque de queda, por ejemplo, ¿sí?
Esa situación, esos derechos se suspenden. Estos son algunos de los derechos que se suspenden durante el llamado estado de emergencia. Ahora, ¿cuánto dura el estado de emergencia? La Constitución contempla un plazo máximo de 60 días para el estado de emergencia. Pero preguntaremos, ¿no es así? Profesor, ¿y qué tal si el problema no se soluciona en esos 60 días? Pues hay la posibilidad de ejecutar una prórroga por 60 días más, ¿sí? Se podría prorrogar un estado de emergencia por 60 días más. En la actualidad no hemos llegado ni siquiera aún a los 60 días. Recién hace poco hemos pasado los 45 días, ¿sí? Entonces, todavía no se ha solicitado esa prórroga porque no es necesario hacerlo aún. Durante el estado de emergencia, tanto durante el estado de emergencia como durante el estado de sitio, las Fuerzas Armadas toman el control. Ellos son quienes van a impartir el orden en la sociedad. Pasamos al llamado estado de sitio. La diferencia con el estado de emergencia radica en esto, ¿sí? Se produce por invasión, guerra exterior o guerra civil, o situaciones que afectan concretamente los derechos fundamentales de las personas. Es decir, si por ejemplo una nación del extranjero invadiera nuestro territorio, un país extranjero nos declarara la guerra, o si sencillamente en nuestra sociedad se desatara una guerra civil por el poder político, etc., se puede declarar el llamado estado de sitio. Durante el estado de sitio se suspenden también algunos derechos, excepto, ojo, los derechos fundamentales de la persona humana, que es el derecho a la vida, por ejemplo, ¿sí? La finalidad de suspender algunos derechos o decretar el estado de sitio es para proteger los derechos fundamentales. Ojo con la diferencia, ¿sí? Se decreta el estado de sitio, se suspenden algunos derechos constitucionales como la libertad y seguridad con la finalidad de defender, proteger los derechos fundamentales, ¿sí? Proteger los derechos fundamentales. El plazo de ejecución del estado de sitio no excede los 45 días, ¿sí? Más allá de los 45 días no se da el plazo de estado de sitio, pero se puede solicitar una prórroga. En este caso, la prórroga se solicita al Congreso de la República. Son ellos quienes aceptan. En este caso, el presidente puede solicitar una prórroga junto con el Consejo de Ministros al Congreso y son ellos quienes aceptan esta prórroga que podría ser de 45 días más, ¿sí? Chicos, esta clase va enfocada justamente en eso, a que nosotros tomemos conciencia de que la situación que estamos viviendo no es una situación común. Que si bien es cierto, nuestro derecho a la vida es prioridad, ¿sí? No por ello yo voy a hacer con mi vida lo que se me venga en gana, porque al afectar mi salud, estoy afectando la salud de los demás. Ojo, y el Estado toma las medidas necesarias para evitar justamente seguir dañando a nuestra sociedad, ¿sí? Es por eso que con todo derecho las Fuerzas Armadas y Policiales pueden detenerte, pueden llevarte a la comisaría. ¿Por qué? Porque no estás acatando las disposiciones del gobierno en un estado de emergencia. Muy bien, chicos, les invito a pasar por el aula virtual. Ahí van a encontrar la tarea correspondiente a esta clase. Resuélvanla, siempre si hay alguna duda pueden consultarla, ¿sí? De igual manera les invito a seguir acatando las medidas del gobierno, ojo, para que podamos nosotros salir con buen pie, diríamos, de toda esta situación. Lávense las manos constantemente, manténganse alejadas de las demás personas, ¿sí? Y no salgan a la calle principalmente. Conmigo será hasta la próxima, cuídense.